Hola, bienvenidos a una nueva clase introductoria, que estas palabras pues puedan ayudarnos a la motivación de la clase que tendremos este próximo jueves, donde vamos a hablar de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y aquí hay que partir en primer lugar en el estudio y la comprensión de la propia palabra de Dios, especialmente teniendo una lectura de los evangelios. Jesús quiso fundar esta iglesia, lo hizo de manera expresa, fue simplemente su deseo o sencillamente en donde se basa, digamos, esa fundación de la propia iglesia, y descartar definitivamente lo que Bultmann decía a finales del siglo XIX, cuando decía que que la iglesia era un invento de las primeras comunidades cristianas. Es decir, que ahí realmente no está la razón. Hay un deseo realmente de constituir una iglesia. ¿Qué relación existe entre reino e iglesia? Jesús, al instaurar su reino, que es un reino de justicia y de paz, realmente, ¿qué distinción existe entre el reino y la propia iglesia, donde Él sería el fundador? Y por otro lado, entender un poco cómo es o cómo se va desarrollando, qué características van teniendo las iglesias particulares que se van de alguna manera fundando en las diferentes regiones y a lo largo y ancho del Imperio Romano. Sabemos que después de 3 siglos, la religión católica pasa a ser religión de Estado con el emperador Teodosio II. Pero antes de eso, vamos a detenernos en primer lugar en la era del Nuevo Testamento y luego pasamos al estudio y a la comprensión de la iglesia en los padres de la iglesia también. Entonces podemos decir que la iglesia en sus primeros 3 siglos ha tenido una gran persecución, probablemente más que cualquiera otro de cualquier grupo que pudiese surgir en ese momento. Fueron vistos con demasiada preocupación. Una de las características fundamentales de esa iglesia primitiva y que se le criticaba tremendamente es lo exclusivo que era. Es decir, ese grupo parecía como cerrado y celoso de lo que transmitía y de lo que enseñaba. Por otro lado, demasiado estrechos de mentes, y por otro lado era sin duda una amenaza para el orden social. Lo veían siempre como un gran peligro. Los judíos pensaban que eran una secta que estaba distorsionando una verdad que ellos durante siglos habrían llevado. Esa secta tenía que ser, como diera lugar, exterminada para no distorsionar el propio judaísmo y especialmente la ley de Moisés. Entonces, una de las primeras razones que tendríamos, o una de las primeras interrogantes que debíamos hacernos es: ¿por qué alguien se convertiría entonces en cristiano si los cristianos eran vistos como ofensivos, eran excluidos de los círculos de influencia y de los negocios y a menudo eran ejecutados? Bueno, Larry Hurtado, que es uno de los teólogos, explora esta pregunta en 2 libros, uno que se llama Why on Earth Did Anyone Become a Christian in the First 3 Centuries, y que es más o menos algo así como ¿por qué razón alguien se convertiría en cristiano en los primeros 3 siglos? ¿Cuáles son esas razones? Y luego, y destructor de los dioses también. Es decir, los cristianos prácticamente van a romper con la idolatría hacia el culto de otras divinidades. Y entonces una de las razones principales que explica este hombre, Hurtado, es que la iglesia cristiana era un proyecto social. Al inicio pudiésemos, según la interpretación de él, era un proyecto social único, diferente absolutamente todo, innovativo. Y en primer lugar, ese proyecto social contrasta pues con toda una contracultura que era ofensiva y a la vez atractiva para muchos. Bueno, en primer lugar, porque se establece una nueva identidad. Hurtado señala la base de este inusual proyecto social, que fue la identidad religiosa. Yo me identifico
realmente con lo que estamos viviendo y estamos haciendo. Soy un grupo que es cerrado porque me preocupo de mi conversión, me preocupo de mi crecimiento y me preocupo especialmente por realmente ser un hombre consecuente con lo que digo creer. Y antes del cristianismo, pues no había esa identidad religiosa de esa magnitud distinta, ya que simplemente la religión era un aspecto de tu identidad étnico o nacional. Y si eras de esta ciudad o de esta tribu o de esta nación, adorabas a los dioses de esa ciudad, a las tribus, y tu religión era básicamente asignada de antemano. Entonces, el cristianismo introdujo al pensamiento humano el concepto que tú eliges tu religión, independientemente de tu raza y de tu condición social. El cristianismo también afirmó radicalmente que tu fe en Cristo se convierte en tu nueva y más profunda identidad, mientras que al mismo tiempo no descartabas ni borraba tu raza, ni tu clase social, ni tu género. Por eso hay unos elementos que yo quisiera resaltar, que son las características de todas estas iglesias nacientes, la de Roma, la de Éfeso, la de Filipo, la de Galacia. Es decir, hay unos elementos que son comunes. En primer lugar, la iglesia primitiva era multirracial y experimentó, en primer lugar, una unidad sorprendente a través de las fronteras étnicas, un elemento sumamente innovativo. Por otro lado, un segundo punto, la iglesia primitiva era una comunidad de perdón y de reconciliación. La misericordia estaba muy presente en esa realidad y eso evidentemente atraía muchísimo, porque no se partía solamente de la condenación, sino especialmente del perdón y de la misericordia. Y por otro lado, la iglesia primitiva fue muy famosa por su hospitalidad con los pobres y con los que sufren. Había una atención muy especial con las viudas, con los huérfanos, pero especialmente con los más humildes y los más pobres. Recordemos que en el judaísmo la pobreza no era muy bien vista, y si bien es cierto que en la ley de Moisés había una intencionalidad de ayuda, de socorrer especialmente a los más necesitados, en la práctica estaban muy lejos de vivirla o de llevarla a feliz término. Entonces los que sufren, los pobres, los necesitados, los perseguidos, van a tener en esta iglesia naciente una gran vigencia. Por otro lado, es una comunidad que está eminentemente, esencialmente comprometida con la santidad de la vida. Es decir, formar parte de esta nueva realidad significaba el compromiso particularmente en vivir una vida auténticamente apegada al Evangelio. Y era una contracultura también sexual. Bueno, aquí de alguna forma empezamos a ver que realmente hasta en el tema sexual hay también una normativa. El cristiano debe aprender a ser consecuente y especialmente a valorar su cuerpo, particularmente como respeto a la propia dignidad y a la propia fe que se profesaba. Y por otro lado, un elemento interesantísimo que yo creo que hace corolario a todo esto es el gran desafío del amor, debido a que la iglesia primitiva no encajaba en su cultura circundante, sino que la desafió en el amor, que el cristianismo finalmente tuvo tal efecto en ella. Entonces pudiésemos decir que ese proyecto social tendría un gran éxito, una gran vigencia, porque esa iglesia se hizo realmente partícipe de las necesidades, de las exigencias y de los retos y desafíos que tenía la comunidad, especialmente naciente cristiana. Bueno, que todas estas realidades nos puedan servir en la introducción para poder comprender un poco cuáles son las particularidades de toda la iglesia en estos diferentes sectores y que sin duda van a servir en la profundización y en el conocimiento del capítulo que nos toca el día jueves analizar. Los invito pues a preparar con entusiasmo esta, reflexión que nos permita ahondar y conocer a la iglesia en el Nuevo Testamento, especialmente esa iglesia que diseña San Pablo en las comunidades que va fundando, esa estructura que establece San Pedro desde Jerusalén
y que luego más tarde estaría en Roma, y seguidamente la del resto de los apóstoles que en comunión esparcen ese mensaje de la buena noticia.